¿Qué tal amigos que están acá congregados a través de las redes y a través del tiempo y del espacio gracias a esta iniciativa de Católico Virtual? Que felicito enormemente. Cuando mi buen amigo José Manuel de Urquidi me sugirió formar parte de esta iniciativa, acepté con entusiasmo porque es precisamente de lo que estoy convencido, que los católicos tenemos que ser cada vez más activos. Y ese es el tema el que quiero compartir con ustedes ahora, ¿no? Que es, de alguna manera, cómo debe ser nuestra presencia en la plaza pública. Es decir, el católico, cada uno de nosotros, tiene y busca tener una vida interior y eso está muy bien. Y eso es indispensable, es el punto de partida. Recuerden ustedes esa frase del beato Guillermo José Chávez: nadie da lo que no tiene. Un cristiano, un católico que no está suficientemente bien formado, que está suficientemente interiorizado, no va a dar lo que no tiene. Pero por otro lado, nosotros tenemos que comprender que la época de los católicos sociológicos ya se acabó, para bien o para mal. La historia lo juzgará. Pero cuando esa época en que todos decíamos yo soy católico, claro, todo el mundo es católico y suponíamos que nuestro vecino también es católico, etcétera, ya se ha acabado. Y esto lo sabe y lo experimenta especialmente la gente más joven. Cuando la gente de mi edad o algunos incluso más jóvenes o mayores que yo vivíamos en la sociedad, encontrábamos que había un consenso social, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo estaba leyendo una vez revistas antiguas en el Perú, de donde yo soy, y me encontré con una revista que le hacía una entrevista a la Miss Perú, ¿no? O sea, como todos los Misses que hay para la participación en Miss Universo, le hacía una entrevista a Miss Perú 1960. Estamos hablando de una buena cantidad de tiempo atrás. Y en esta entrevista le preguntaban a la Miss Perú dos cosas, entre todas las entrevistas, entre todas las preguntas, ¿no? Preguntas frívolas, obviamente. Pero le preguntaban, ¿eres católica? Y ella contestó, sí, por supuesto. Y luego más adelante le preguntan, ¿tú qué piensas del suicidio? Estoy completamente en contra porque soy católica. Hermano, pónganse a pensar ahora en una Miss lo que sea. O sea, el año pasado tuvimos una Miss España que era una extranjera, o sea, era un hombre, o sea, era un mister dentro de la Miss España. Imagínense que alguien le pregunte ahora, oye, ¿eres católica? O sea, nos parecería una pregunta completamente impropia, ¿no? Y es más, posiblemente una Miss, pensando en que tiene que ganar el concurso, diría, bueno, no tanto, más o menos. Jamás diría, sí, por supuesto, soy católico. Este ejemplo es solamente un elemento que nos muestra por qué es tan difícil y por qué muchos padres realmente agonizan y sufren con el tema de cómo transmitir la fe a sus hijos, por ejemplo. Y parte de ese problema tiene que ver con el hecho de que nosotros nos enfrentamos con dos desafíos. Los papás, por ejemplo, para transmitir la fe, los jóvenes para compartirla con sus amigos, nos encontramos con dos desafíos. Primero, el desafío que siempre vamos a encontrar hasta que Jesucristo venga en su segunda venida, que es el de la libertad humana. Somos seres libres. Y muchas veces he conocido muchos padres de familia que han sido excelentes en su paternidad y en su transmisión de la fe, y sin embargo los hijos han abandonado la fe. Y a veces los padres tienen la tentación de pensar, bueno, fue un error mío, puede haber sido, pero en muchos casos no. Lo que pasa es que el hijo o la hija son seres libres. Dios los creó libres y ellos pueden elegir. Y parte de elegir significa que pueden rechazar el mensaje de Dios. Pero cuando vemos por qué este fenómeno de la incapacidad de transmitir la fe de joven a joven, de padre a hijo, etcétera, es tan masivo en esta época como no era en el pasado, y por qué los números de católicos están declinando rápidamente, y no a los evangélicos, hermanos. Muchas veces nosotros conocemos personas que han pasado a los evangélicos y tenemos la impresión de que ellos son el principal desafío para los católicos. No lo son. Son un desafío, por supuesto. El principal desafío es el secularismo. En Estados Unidos, por ejemplo,
el número de hispanos que están abandonando la fe por completo. En consecuencia, el desafío es este, el desafío es de una cultura completamente hostil. Los principios católicos básicos sobre el valor de la sexualidad, del matrimonio, de una sociedad solidaria, etcétera, cuando salimos a la calle nos encontramos con que no existe ese consenso social y que en consecuencia, por la desaparición de este apoyo cultural y social, nosotros los católicos, que en 1960, por ejemplo, con el ejemplo que le ponía de esta Miss Universo, eran, digamos, lo que se esperaba de ser el consenso. Ahora los católicos somos los contraculturales. Nosotros somos la minoría. Esto ya lo decía el cardenal Jorge Mario Bergoglio en una entrevista que él concedió mucho antes de ni siquiera imaginarse ser papa, al poco tiempo de haber sido elegido arzobispo de Buenos Aires. Y un muchachito lo entrevistó en una parroquia y le dijo, Excelencia, en este país donde los católicos somos la mayoría, hablando de Argentina, el cardenal Bergoglio inmediatamente lo paró y le dijo, no, 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 los católicos no somos la mayoría en Argentina. El muchachito se desconcertó. Pero esa es la verdad, hermano, porque el cardenal Bergoglio explicó, si nosotros fuéramos la mayoría, no tendríamos las leyes que tenemos ni estaríamos en los debates en los que estamos. Si fuéramos la mayoría, no habría ninguna discusión. ¿Por qué en Ciudad de México el aborto es legal? Y decimos que los católicos ahí son la mayoría. ¿Cómo así? ¿Nos hemos dejado aplastar? ¿O es que no somos la mayoría? Digamos, los que se llaman católicos culturales, sí, yo creo en la Virgen de Guadalupe, yo voy a misa, yo participo en la procesión del Señor de los Milagros, yo voy a la Virgen de Maipú, todas esas cosas son signos de una devoción, pero no son signos de una convicción real, porque no va acompañado de una transformación personal, de una transformación moral y mucho menos de una transformación social y cultural, que es lo que nos corresponde como católicos. Entonces, el ámbito público, hermanos, este es un dato muy importante, el ámbito público no es neutral, no es neutral, es hostil. Y por si acaso, más de un sacerdote por ahí o algún obispo le va a decir, no, esa es una visión conflictiva, esa es una visión de guerra cultural. Puede ser, pero es la realidad. Y se los describo y ustedes van a poder reconocerlo. ¿Qué cosa nos dicen a nosotros los católicos? Por ejemplo, cuando nosotros nos oponemos a la legalización del aborto o a la equiparación de las uniones homosexuales con los matrimonios. ¿Qué nos dicen? Oye, no metas tu religión en la sociedad. Y nos dicen algo que muchas veces muchos católicos se la creen, pero porque no notan la diferencia. ¿Qué dicen las feministas o los ideólogos de género, por ejemplo? Nos dicen constantemente, oye, en nuestro país hay separación iglesia-estado. Por supuesto que hay separación iglesia-estado. Es más, la separación iglesia-estado es una invención católica. La recta, la correcta separación iglesia-estado históricamente es una proposición católica. Pero eso no significa que hay una separación iglesia-sociedad, que eso es lo que las feministas y los abortistas quieren decir, los ideólogos de género quieren decir, que nosotros, los católicos, no tenemos derecho a participar en la sociedad. Yo estoy a favor de la vida. Y resulta que el presidente Fernández en Argentina dice, no, no, mira, esto vamos a tratarlo como un problema médico. ¿Un problema médico? ¿Legalizar el aborto es un problema médico? No es un problema médico. Pero miren ustedes todos los subterfugios que utiliza para decir, tú y tus valores no tienen lugar en la plaza pública. Tú si quieres, celebra tu misa, ¿no? Sal con tus amiguitos después de la misa en tu actividad parroquial, pero tú como católico no puedes participar en la vida pública, ¿no? Entonces, resulta que ellos, que tienen una propuesta específica de construcción de un mundo hostil a la religión, y eso ahora vamos a ver por qué, no solamente por qué no es neutral, sino es hostil a la religión,
es justamente el que nosotros no tenemos por qué permitir. Porque, hermanos, esa es la realidad. O se construye una sociedad amigable a los valores católicos, o se construye una sociedad hostil a los elementos católicos. Y San Juan Pablo II decía claramente, además, recogiendo la filosofía de San Pablo VI, que una sociedad que se construye sin Cristo es una sociedad que se construye no solamente contra Cristo, sino que se construye contra el hombre. Y ojo, acá no estoy diciendo la restauración de la cristiandad, ¿no? Yo sé que algunos católicos más tradicionalistas creen en la reconstrucción de la cristiandad. Yo no estoy diciendo eso, porque estamos viviendo una sociedad secular, democrática, pero creo que sí se puede construir una sociedad que sea respetuosa de los valores católicos, porque son fundamentalmente valores humanos. Les pongo el caso de Elizabeth Bartolet. Probablemente ustedes no hayan conocido este nombre, pero si lo buscan en internet, Elizabeth Bartholet, T-H-O-L-E-T, Bartholet, ustedes van a descubrir que esta es una académica, una catedrática de la Universidad de Harvard en temas de derecho de familia y derecho de educación de los niños, derecho de adopción, por ejemplo, es muy conocida, es muy importante, y recientemente publicó un enorme ensayo que ha sido muy controversial en Estados Unidos porque ella explícitamente solicita la eliminación de la educación en casa, lo que en Estados Unidos se conoce como homeschooling, y que en este momento está educando al 4% de la población educativa de los Estados Unidos. 4% es una cantidad enorme. ¿Y por qué? Porque la escuela pública se ha vuelto un lugar de ideologización, ¿no? Entonces, cuando ella explica en este ensayo de 50 y tantas páginas que publicó la Universidad de Arizona, por qué hay que destruir a los homeschoolers, termina con dos párrafos que mucha gente no le ha prestado atención, porque digamos, los homeschoolers, los que educan en casa, son más militantes para proteger su derecho a educar en casa. Pero hay dos párrafos a los que yo no he visto que se le preste atención, salvo nuestra agencia, Catholic News Agency, o sea, la versión en inglés de Así Prensa, que ella dice dos párrafos y las mismas razones por las cuales, dice Bartolet, hay que denunciar y suprimir la educación en casa, es por la cual tenemos que echarle una mirada muy seria a la educación católica. O sea, ¿y cuál es la razón que ella da por la cual la educación católica no debería ser legal en los Estados Unidos y por qué homeschooling no debería ser legal en los Estados Unidos? Dice, y le cito, porque esta educación no contribuye a los valores pluralistas democráticos. Eso es lo que dice. O sea, esta educación, nuestra educación, la educación católica, la educación que los padres dan a sus hijos en el homeschooling, una educación que no contribuye a los valores pluralistas y democráticos. Pero se dan cuenta de lo que está implicado acá. Lo que está implicado, hermano, es que tú, si tú eres padre de familia, tú no eres capaz de educar a tus hijos de la manera como la sociedad liberal abortista le gustaría. Y creen que un burócrata del Estado, un burócrata mal pagado, aburrido, incompetente, va a hacer un mejor trabajo educando a tu hijo que tú. Y esto sin ofender a la gente que trabaja en el Estado, porque sé que hay gente muy competente, pero todos sabemos qué cosa sucede con el Estado, ¿no? Como decía el intelectual católico peruano Víctor Andrés Belaúnde, un camello es un caballo preparado por un comité estatal, ¿no? O sea, nosotros armaríamos un caballo, lo que termina con un comité del gobierno es un camello, ¿no? Esto
es importante que lo entendamos, hermanos, porque si nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a mi fe, no me importa lo que dicen afuera, no le hago caso a las personas que están afuera, que critican la Iglesia Católica, no, yo voy a vivir mi vida. Para personas muy mayores que no han estado acostumbradas a participar del ámbito público, esta probablemente sea la mejor opción de vida, ¿no? Para prepararse a la vida futura. Pero para el resto de nosotros, hermanos, el- tenemos que entender que sin las personas de fe, el ámbito público se va a volver completamente hostil. Y las posibilidades actuales que tú tienes de vivir tu fe no las van a tener tus hijos. O sea, básicamente les vas a dejar a tus hijos un mundo en el que no van a poder vivir la fe. Porque por más que tú les enseñes bien, el consenso social y las leyes, si nosotros abandonamos la plaza pública, si abandonamos el ámbito público, el consenso social, o sea, el acuerdo social, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y las leyes van a ser completamente hostiles para nosotros, van a ser completamente hostiles, tan hostiles que tus hijos no van a poder vivir la fe en ningún ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque si prestamos atención, especialmente en los países que suelen llamar más avanzados, entre comillas, vamos a ver que existe un proceso que es prácticamente igual en todos los países de Occidente y consiste en estas tres fases en las cuales las personas creyentes son básicamente desplazadas del ámbito público y escamoteadas de sus derechos. O sea, a ti y a mí nos terminan robando nuestros derechos. Cuando han pasado todas las leyes del aborto, por ejemplo, de los, entre comillas, mal llamados matrimonios homosexuales, primero nos dicen que la aprobación de las leyes, que son contrarias a nuestros valores, es simplemente una cuestión de elección, ¿no? El derecho a elegir, nos dicen del aborto. Y básicamente usan el lema vive y deja vivir, ¿no? Tú no te quieres casar con una persona de tu mismo sexo, no te cases, nadie te obliga, ¿no? Pero deja que los que quieren casarse se casen. Y muchos católicos creen que ese argumento es correcto. Mira, es un derecho para que las mujeres que quieran abortar, aborten, pero tú no, si tú no quieres, si tú eres católica, si tú tienes tus principios, tú puedes no abortar, nadie te está obligando a abortar. Entonces, más de un católico, especialmente las personas que no tienen ninguna formación ética, les parece, ah, esa es una buena idea, que cada uno escoja, está bien, esa es una buena idea. Pero ¿qué cosa sucede? El segundo paso en todos los países donde esto ha procedido es, mira, ¿sabes qué? Para que las personas puedan tener esta opción, para que tengan esta libertad, entre comillas, necesitan apoyo del Estado. Hay mujeres que quieren abortar, pero no pueden abortar porque no tienen dinero, entonces el Estado tiene que financiar los abortos. Es solamente para que las personas puedan elegir. Y miren ustedes, la paradoja es que en Argentina hay miles de problemas sociales ahora por décadas de descontrol y de gobierno de la economía. Y resulta que quieren pasar una ley que no ayude a las mujeres que quieren tener hijos con suficiente dinero, no quieren que las personas que tienen el deseo de seguir una carrera universitaria cuenten con suficiente financiación del Estado, que las personas las familias numerosas que necesitan un hogar más grande cuenten con recursos del Estado para poder mudarse a un hogar más grande. No, no, el Estado no quiere invertir en eso, quiere una ley en la cual el Estado pague el aborto. El aborto es una religión, hay una convicción, tiene que financiar el aborto. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo el segundo paso significa que tu dinero, que mi dinero, termine financiando el aborto o las operaciones de cambio de sexo. Con mi dinero. ¿Por qué te digo mi dinero? Porque digo tu dinero. Porque el Estado no tiene dinero, hermano. No existe una cosa como el Estado tiene dinero propio. No lo tiene. En algunos países del mundo,
es verdad que el Estado se ha convertido en el propietario de grandes porcentajes de los bienes públicos, pero es una rareza. Exclusivamente en los países nórdicos, el Estado genera dinero porque posee un tercio de las finanzas del país. Pero eso no sucede en el resto del mundo, eso es una anomalía, es una excepción, no es la realidad. El resto de países del mundo, especialmente en nuestros países, funcionan con nuestros impuestos. Tu dinero, mi dinero. Entonces, ¿cuál es la tercera fase? La tercera fase es, mira, todo el que se opone a esto va a ser castigado. Entonces, la idea era que vive y deja vivir. ¿Qué es lo que pasa ahora en Estados Unidos? En Estados Unidos, la congregación de las hermanitas de los pobres, una congregación de monjitas, hermano, está yendo a la Corte Suprema porque 5 estados de Estados Unidos quieren que las monjitas proporcionen aborto dentro del seguro de salud que proveen a sus empleados. Proporcionan aborto y métodos contraceptivos. No era que era vive y deja vivir, que yo no te voy a obligar si tú no quieres, si tus principios católicos no están de acuerdo. No, eso es lo que pasa. Comienzan diciendo eso y lo mismo ha sucedido con las uniones homosexuales, con los mal llamados matrimonios homosexuales, que resulta que era, no, simplemente que el que se quiere casar se case. Bueno, ahora las leyes imponen que floristas, fotógrafos, pasteleros, etcétera, no puedan negarse a no utilizar su arte en el caso de matrimonios homosexuales. Y ojo, hermanos, que quede bien claro, la prensa, especialmente nuestra prensa, que 95% es absolutamente deplorable y incapaz de recibir nuestra confianza, normalmente dice, ah, el pastelero tal del estado de Colorado, porque acá en el estado de Colorado, donde yo vivo, es donde tuvo lugar uno de estos casos que terminó en la Corte Suprema, el estado de Colorado está tratando de que un cristiano fundamentalista tenga el derecho de no venderle pasteles a los homosexuales. Absolutamente falso, esa no es la historia. La prensa repetidamente muestra a como un fanático que tiene que ser castigado. Ese es un hombre cristiano que tiene una familia bellísima, que tiene su pastelería muy cerca de acá, que siempre y toda la vida le ha vendido pasteles y dulces, etcétera, a cualquiera que lo desee, sin preguntarle, oye, ¿tú eres homosexual? Jamás. Lo único que quiere es decir, mira, yo soy cristiano, como cristiano, creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, no quiero preparar una torta de un pastel de matrimonio para un matrimonio homosexual. Pueden ir a 850 distintas pastelerías, pero no. Esta pareja de homosexuales se ofendió y le metió juicio a él. Se pudo haber ido a la pastelería del costado, pero no. Quiere obligar, forzar, humillar a que el cristiano no pueda practicar su fe para afirmar sus propias convicciones sobre la sexualidad. Entonces, esto es tan absurdo como decir que un musulmán practicante o un judío kosher, un judío que practica su propia religión, está prohibido de tener una bodega porque no quiere vender carne de cerdo. Como saben ustedes, el judío practicante, el musulmán practicante creen que el cerdo es una carne impura, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que obligarlo a, mira, como tu bodega no vas a poner tocino, no vas a poner carne de cerdo, no vas a vender chicharrones, entonces, ¿sabes qué? No puedes entrar en el ámbito público. Eso es algo que nosotros no podemos aceptar, hermano. Entonces, miren, recapitulando y concluyendo, ¿qué nos queda por hacer? En primer lugar, recordemos el testimonio. Cuando hablamos de, San Pablo habla del combate, habla de la lucha, no habla de un conflicto violento, no habla de que nosotros seamos un antitestimonio o que nos impongamos por la fuerza. No, tenemos que dedicarnos a la grandeza del amor, a testimoniar el amor, a testimoniar la bondad. Una de las cosas excepcionales de este pastelero, por ejemplo, o de Barronell, una florista en el estado de Washington, que está en la misma situación, es que
tiene una profunda caridad frente a las personas que los quieren destruir y que los están ofendiendo. Y esa es la principal tarea del católico. Convencemos por el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. En segundo lugar, recordemos la necesidad de que nosotros tenemos que ser activos, no solamente ser activos, sino activistas. Nosotros tenemos que tener una presencia en la sociedad, tenemos que ver cómo nos asociamos y entender que nosotros no podemos ser solamente pasivos que tomamos una decisión política cada vez que hay un ciclo electoral donde elegimos las principales autoridades. No, no, estas políticas se pueden y se deben tomar a nivel de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra provincia y del país, por supuesto. Y gracias a Dios estamos viendo cómo más asociaciones de padres de familia en distintos lugares del mundo y especialmente en nuestros países hispanohablantes están comenzando a producirse y a convertirse en realidad. Eso que está sucediendo, de esta participación activa, el activismo de nosotros los católicos, es algo que tiene que seguir creciendo y en el que nosotros tenemos que realmente preguntarnos qué más puedo hacer, qué es lo que yo debo hacer ahí en los grupos que están cerca a mí. Hay muchas personas que dicen que no hay que ser activistas, que no hay que entrar en una política confrontacional. A estas personas las respeto completamente, pero son personas que no están pensando en sus hijos, no están pensando en la siguiente generación. Y tienen todo el derecho, si sus hijos ya son adultos, obviamente ya no quieren eso y tienen una opción quietista, ¿no? ¿no? Yo me quedo quieto, confío en Dios, rezo mi rosario, rezo mi divina misericordia, que son actividades que por si acaso yo hago, ¿no? O sea, no me estoy burlando de ellas, pero estoy diciendo, eso no basta, el activismo es fundamental. Y finalmente, hermanos, lo mencionaba, la oración. Al final, la victoria va a ser el producto del Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Como decía Santa Teresa de Ávila, nosotros somos los brazos y los pies de Jesucristo ahora en la tierra. Él ya ascendió glorioso, pero ha dejado sus brazos y sus pies. Pero la victoria va a ser una victoria de Jesucristo. Entonces, por eso tenemos que rezar. Y luego, como este evento, hermanos, quiere ser un evento interactivo, los invito a que ustedes se imaginen qué más podemos hacer. Yo estoy haciendo una propuesta desde mi posición, desde mi propio servicio, desde mi propio apostolado, pero sé que muchos de ustedes deben tener ideas muy creativas, muy interesantes, entonces siéntanse animados a participar, a poner esto por escrito, a compartirlo en redes. Recordemos que en estos tiempos de coronavirus tenemos un poco más de tiempo y tenemos internet y las redes sociales. Así que démosle fruto y que el Señor nos bendiga, que la Virgen nos cubra con su manto protector y mucho ánimo. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.